Hay algunos que vienen de un poquito más lejos, pero todos tenemos un propósito y una intención cuando decidimos apartar este tiempo para estar en medio de la iglesia, en medio de la congregación y meditar en la palabra. Si nos pones la diapositiva, Elías, por favor. Ya desde la semana pasada estuvimos en el Evangelio de Mateo y hoy nuevamente vamos a estar en el Evangelio de Mateo, pero ahora en los versos 14 al 16. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la sal, hoy estaremos hablando acerca de la luz. Y el título de la enseñanza es Luz Verdadera. Siempre los títulos tienen un objetivo, un propósito de ayudarnos a poder enfocar hacia la enseñanza y que desde el título podamos tener nuestra mente no solo analizando, sino teniendo una claridad. Hay ciertas luces que son engañosas, hay ciertas luces que son una trampa. Ciertos animales marinos, peces, en partes profundas, en partes oscuras, tienen la capacidad de transmitir luz, pero esa luz no es con el fin de que en esa parte oscura del mar o el océano donde están, el propósito de esa luz no es que haya claridad, sino el propósito de esa luz es atraer a alguna víctima, a algún pez que ellos también puedan comer y alimentarse de él. También creo que nosotros en ciertas ocasiones del año, ¿verdad? Sea en la casa, por ejemplo, ahora que pasó el tiempo de lluvias, en cierto momento salen las polillas. ¿Y hacia dónde se dirigen las polillas? ¿Hacia la madera? Bueno, sí, pero esa lámpara, esa luz, las atrae. O a veces en el alumbrado público también llegamos a ver cómo ciertas palomillas son atraídas hacia esa luz. No con el propósito de darles vida, obviamente, pero esos animalitos son atraídos y algunos, obviamente, tendrán un efecto adverso al llegar hacia esa luz, hacia esas fuentes. Entonces, ¿qué es una luz verdadera? Porque nosotros podemos hoy estar transmitiendo una luz. Nuestros actos, nuestras acciones están transmitiendo algo, pero no es luz verdadera. No es luz verdadera. Lo que el Señor está queriéndonos transmitir a través de esta parte de la Escritura es que entendamos, uno, de dónde viene esa luz y dos, cuál es el propósito ahora de nosotros ser también parte de esa luz. Vamos ahí entonces al Evangelio de Mateo, capítulo 5, en el verso número 14, por favor. Dice así el texto. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo ahora de forma alterna. Son 3 versículos. Yo inicio con el 14, ustedes leen el 15 y todos en voz alta leemos el verso 16. Dice así, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Todos juntos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por favor, siéntense. Lo leo una vez más. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, son palabras, verdades absolutas y profundas que vienen de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito claro, con un propósito muy grande, que podamos tener bien determinada una identidad, que no haya confusión en ningún discípulo, en ningún creyente, pero que también cada discípulo, cada persona cristiana pueda entender el propósito de esa salvación, el propósito de esa luz. Señor, alúmbranos hoy con tu palabra. Si así como en el Génesis que se dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y lo primero que tú creaste fue la luz, Señor, y esa luz después, a través de ella, empezó a haber orden, empezó a determinar tiempo, día, noche, que así sea esa luz que tú traigas a nosotros, Señor, que ponga un orden, que determine los tiempos, que determine la claridad y la dirección y el propósito de las vidas de cada uno de nosotros. Señor, sin lugar a dudas, siempre habrá una amenaza de las tinieblas, no solo las naturales, sino sobre todo las más importantes son las espirituales. Tu palabra nos alumbre y nos aleje de esas tinieblas espirituales. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiente diapositiva. Ya desde la semana pasada hablamos un poquito de lo que es el contexto literario. Estos versículos que estamos leyendo están dentro del mensaje conocido como el Sermón del Monte, pero es muy importante tener en claro que el Señor Jesucristo los predica inmediatamente después de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la definición del carácter de un cristiano. Toda persona que a través de oír el Evangelio, entender claramente a través del Evangelio qué es el pecado, las consecuencias del pecado y el precio que se pagó por el pecado, porque el Evangelio con claridad nos dice que ese pecado que todos nosotros, que toda la humanidad ha cometido, ha sido pagado por Cristo. El Señor, el Mesías, subiendo a una cruz, pagó el pecado de todos nosotros, de todos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está compartiendo las bienaventuranzas, está definiendo y determinando el carácter que todo cristiano debe de desarrollar, no porque tengamos esa habilidad, no porque tengamos esas cualidades, sino porque ha habido un genuino arrepentimiento, una genuina salvación, y ahora el Espíritu Santo empieza a transformar el carácter de esa persona. Acompáñame ahí en su Biblia, por favor, a Mateo 5, verso 3, y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de pobreza económica, no está hablando de que vivamos en condiciones muy sencillas, está hablando de un carácter pobre, humilde, que entiende que necesita depender de Dios en todo y en todas las áreas de su vida. Cada uno de los que estamos aquí podremos saber qué tan pobres en espíritu somos. Si hay áreas de nuestra vida que no están gobernadas por el Señor Jesucristo, si hay áreas de nuestra vida donde yo estoy gobernando con orgullo, con soberbia, con pecado clamoroso, soy una persona que maldice, que golpea, que insulta a los demás, no eres una persona pobre en espíritu, eres una persona orgullosa en ti mismo. Siguiente verso, el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran. Y no está hablando de un momento de dificultad, que hay muchos de estos en la vida diaria. En la vida diaria hay muchos momentos, de un momento a otro las circunstancias cambian. Hace un momento estábamos de fiesta, hace un momento estábamos brincando y saltando, y en un segundo después estamos totalmente quebrantados. No se refiere a ese llanto, se refiere a un espíritu que es sensible a lo que Dios es sensible, que le duele lo que a Dios le duele,
que en verdad tiene esa sensibilidad y al ver el pecado, al ver la maldad, se duele. No está hablando nada más de llorar por sufrimiento. Siguiente verso dice el 5, bienaventurados los mansos. Y esa es una de las bienaventuranzas que, como todas, solo lo podemos recibir del Señor Jesús, porque Él dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y podrá haber personas que tienen un carácter muy dócil. Podrá haber personas que decimos, ay, esta persona de verdad es muy mansa. No está hablando a una condición de carácter natural en alguien. Está hablando a aquella persona que no está gobernada por sus pensamientos ni sus pasiones, sino que está controlada por la gracia de la palabra, el poder del Espíritu Santo. Eso es la mansedumbre. El siguiente dice, el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Que tanto hoy amanecimos con ese apetito. Que tanto yo en la semana tuve hambre y sed de esa justicia. Dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchas veces cuando hablamos de misericordia, relacionamos la palabra con una persona que ayuda a otros, una persona altruista, una persona benefactora que ve una situación de extrema necesidad y esa persona responde. Tiene que ver eso con la misericordia, pero si vamos a las Escrituras, ¿con qué tiene que ver más la misericordia? No con ayudar a un hambriento, no con vestir a una persona desnuda, no con darle hogar a un huérfano. ¿Con qué, de acuerdo a la Biblia, tiene una relación inmediata a la misericordia? ¿Quién dice yo? Con el pecado. La misericordia tiene que ver con el perdón de los pecados. Hace rato dijiste un pasaje, hermano Azarías. Era Moisés el que estaba en ese pasaje hablando. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? ¿O lo puedes recordar? Porque eres muy bueno tú con la memoria. No, y lo digo en serio, ¿eh? A mí me sorprende cómo el hermano ha memorizado Biblia. ¿Lo puedes leer, hermano? Fuerte. Ahí está. Ahí está. Gracias, hermano. No es casualidad cuando Dios a través de su Espíritu pone una palabra en alguno de ustedes, los creyentes, y cuando a través de esa claridad un hermano se levanta y nos comparte un pasaje, no es casualidad, es Dios, es el Espíritu hablándonos. Y aquí Moisés estaba aclamándole a Dios porque Dios estaba teniendo misericordia no solo de él, porque él estaba teniendo en ese momento un encuentro con Dios muy especial, sino por todo ese pueblo que ya estaba ahí al pie del monte. ¿Y qué es lo que más clamaba Moisés? Misericordioso, misericordioso. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, la relación más fuerte de esta palabra misericordia es con el perdón de pecados. Y tal vez tú eres una persona que tienes un corazón misericordioso para ayudar al huérfano. Amén, está bien. Tal vez tú eres una persona que tienes un corazón misericordioso para ayudar a una persona necesitada en un hospital, en la calle, allí en la colonia. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué tanto tu corazón es misericordioso para perdonar el pecado de otro? ¿O qué tanto tu corazón es un corazón que es resentido, que ahí está guardando ese hecho, esa acción que alguien cometió contra ti? Y tú puedes decir, es que yo soy buena persona, yo soy misericordioso. Dice acá, acompáñame, verso 7 de Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, ¿qué dice? Porque ellos alcanzarán misericordia. Verso 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Es imposible que una persona, hombre, mujer, joven, niño, adulto, anciano, podamos tener un corazón limpio. Es imposible. Tendemos hacia el pecado y tendemos hacia el mal. La única manera de tener un corazón limpio es mantener una relación muy cercana con Dios. Es la única manera. Es la única manera. No, no tengo claro dónde está este pasaje, pero dice claramente, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. ¿Cómo puedo yo alcanzar esta bienaventuranza? De verdad teniendo comunión con Dios. Decíamos entonces, regresamos a la diapositiva, Elías, por favor, que inmediatamente después del Señor exponer todas estas bienaventuranzas que están definiendo, describiendo el carácter de un verdadero creyente, es que inmediatamente el Señor dice ahí en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y ya algo expusimos la semana pasada, pero el viernes que estábamos como iglesia ampliando y profundizando en el discipulado, estábamos haciendo algunas reflexiones en cuanto a la sal. Y una de ellas es que si yo estoy comiendo un alimento, pueda ser una carne, pueda ser un guisado, un caldo, y ese alimento no tiene sabor, está desabrido, ¿cuánta sal yo necesito para un plato de comida? ¿Medio kilo? ¿Necesito medio kilo para un plato de comida? ¿Un cuarto, 250 gramos necesito ponerle? ¿Cuánto necesito? Edúquenme porque soy un ignorante, díganmelo fuerte. ¿Y cuánto será una pizca? O sea, una pizca quiere decir que lo que mis dedos, la yema de estos dos dedos al entrar en el salero tomen. ¿Cuánto será? ¿Un gramo? ¿Será un gramo? ¿Más? ¿2 gramos? 4 gramos, ahí está el hermano, él tiene la medida para todo. ¿Es mucho? Muy bien, fíjate la aplicación de esto. Tú eres la sal de la tierra, dando a entender que en todo lugar donde tú estés no te va a exigir mucho, no te va a exigir que te desgastes, que te acabes, solo se requiere un poco para dar sabor a lo desabrido, para preservar lo que se puede descomponer, para sellar un pacto, una relación. Es muy fuerte esa verdad que dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y qué claro, nosotros en la vida diaria tenemos esa experiencia con una pizca. Se necesita poco. Pero ahora, ¿cuánto tarda el efecto de la sal? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que eso que estaba desabrido tenga sabor? ¿Cuánto tarda? ¿Media hora? Es como cuando vas a un restaurante y te dice, los alimentos aquí se preparan al momento, tiempo estimado para ponérselo en la mesa, 30 minutos. ¿Ese tiempo tarda la sal en hacer efecto en tu plato de comida? ¿Cuánto tarda? Bueno, permanente es por siempre, pero ¿cuánto tiempo tarda en darle sabor a lo que no tenía? Dígamelo fuerte, que se oiga. Más fuerte porque no se oye. Instantáneo, inmediato. Eso es lo que Dios ha dicho de todo cristiano. Tienes una capacidad de transformar de manera instantánea, inmediata, una situación. De darle sabor a lo que no lo tenía. De evitar que algo se descomponga, se eche a perder. ¡Qué gran poder! ¡Qué gran poder! Pero la advertencia fue muy fuerte. Pero si la sal se echa a perder, pero si la sal se hace insípida, qué fuerte es cuando yo debiendo ser sal, no lo soy.
Cuando teniendo esa capacidad que me ha sido dada por la salvación, la gracia del Espíritu, en lugar yo de ser sal, no doy sabor. Y inmediatamente después de eso vienen estos versículos que hemos leído, el 14, el 15 y el 16. Está el Señor poniendo énfasis a estos cristianos, a estos discípulos, de su responsabilidad. El otro punto es el contexto histórico. En el contexto histórico, los judíos, claro que a lo largo, desde que ellos se formaron como nación, desde que Dios, ahí en el libro de Éxodo, va a buscar a aquel hombre ya de 80 años llamado Moisés, y en una zarza arde y Moisés se acerca a ver qué estaba pasando y Dios le habla. Dios le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Voy a ver cómo lo están tratando esos exactores de ellos. Y Dios llama a Moisés para que él sea su mensajero. Y desde entonces ese pueblo, esa nación que estaba en formación, o ya lo eran, que eran cerca de 2 millones de personas o más, tuvieron una relación entre la luz y las tinieblas. De hecho, una de las plagas, ¿qué fue? Lo contrario de la luz, tinieblas. Y dice que eran unas tinieblas tan densas, que se podían palpar. ¡Wow! Eso es impresionante. Una oscuridad tan espesa, que fuera así al tacto sensible, es impresionante. Pero ¿dónde estaba la oscuridad? ¿Estaba repartida por todo Egipto o dónde estaba la oscuridad? Solo con los egipcios, porque cuando uno llegaba a ese lugar donde vivían los judíos, los israelitas, ellos sí tenían luz. Ahí sí había luz. Y desde ahí ellos empezaron a tener ese contacto entre las tinieblas y la luz. Y ellos vieron que a través de Dios la luz era algo sorprendente. Pero ya cuando ellos salen de Egipto y empiezan ese camino en el desierto, algo iba encima de ellos. ¿Qué era? En los días era una nube. ¿Y en la noche qué era? Una columna de fuego. Les daba calor, les daba luminosidad. Y era algo sorprendente. Hermano, ¿cuánto tiempo duró esa nube o esa columna de humo, de fuego, perdón? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto? 40 años. Todo el tiempo que ellos anduvieron en el desierto. 40 años. Habría que ser un necio para decir, no, eso no es un milagro, eso fue un fenómeno natural. Habría que ser un necio. Porque tuvo un propósito. Y desde ahí ellos nuevamente siguieron teniendo esa relación con esa luz. ¿Qué decir? Ya en el momento que ellos quedan instaurados dentro de esa tierra, de esa herencia que Dios les da, el llamado que ellos tenían de Dios de ser luz a las naciones. Una nación, un pueblo que tuvieron contacto con la luz sobrenatural de Dios, que entendieron que eso no era un fenómeno, eso no era un evento simplemente casual, que era la manifestación de la gloria y del poder de Dios a través de la luz, reprendiendo las tinieblas. Lo tuvieron muy claro. Y cuando después Dios, ya estando ellos instaurados como nación, les da esa responsabilidad, ustedes serán luz para las naciones, cosa que no hicieron. Acompáñame nuevamente a Mateo 5:14 para que tú puedas ver ahora algo que se le había dado a toda una nación, pero que no fue fiel. Fueron duros de servir, siguieron en sus malos caminos, en sus egoísmos.
en sus avaricias, y Dios les estuvo hablando a través de muchos profetas. Dios les hablaba: arrepiéntete, vuelve al camino. ¿Qué pasaje aquel? ¿Qué pasaje aquel donde el profeta les decía: párate en las sendas y pregunta por las sendas antiguas? ¿Cuál era la senda antigua? Esos años en el desierto, ese tiempo donde Dios lo era todo para ellos, y todo lo que ellos tenían provenía de Dios, no de ellos. No solo la columna de la nube en la noche, o la columna de fuego, perdón, la columna de fuego en la noche, o la nube durante el día. ¿Qué decir de un maná, de un alimento? Ya en otras ocasiones, hablando de ese pasaje, hemos hecho cálculos de cuántas toneladas de ese maná, o podríamos usar un sinónimo de ese cereal, cuántas toneladas aparecían día tras día, día tras día. Es un cálculo que usted puede hacer muy sencillo. Es un cálculo muy sencillo. Si usted pone un plato de verduras ahí para el desayuno, le aseguro que muchos no lo van a comer. Muchos no van a comer el plato de verduras para un desayuno. Pero póngale la cajota de cereal, póngale el litro de leche, la mermelada y todo, y va a ver cuánto le dura esa caja de cereal. Probablemente una sentada nada más de ahí, y cuando usted le haga así a la cajita, ¿cómo eso sí les gusta? Bueno, el punto es que el cereal nos gusta. A mí me gusta. ¿Cuánto se come usted de cereal? No me salga con que una pizca, hermano. No me salga con eso. Eso es la sal. La sal. Pero para el cereal, no, hombre. ¿Qué te gusta por persona? ¿100 gramos? Multiplica 100 gramos por 600,000. Esos nada más eran los hombres, faltan las mujeres, los niños, los ancianos, pero podemos hacer la cuenta por los hombres. ¿Cuánto es? 100 gramos por 600,000. Es un día. Ahora multiplícalo por 7, ya tienes lo de una semana. O puedes multiplicarlo, perdón, por 365, ya tienes lo de un año. Y después multiplícalo por 40. Y te van a dar cantidades impresionantes. Eso refleja el poder de Dios. Y ellos tenían eso dentro de su historia. Un Dios poderoso que los había apartado para hacer luz. Pero ellos despreciaron esa relación con Dios y empezaron a ir hacia la oscuridad, hacia la idolatría, hacia agarrar a sus hijos y sacrificarlo a los ídolos, a formar matrimonios que para nada glorificaban a Dios. Desde los sacerdotes, los líderes y el pueblo en general, una corrupción total. Y Dios los disciplinó, los envió 70 años a Babilonia. Ahora sí, leamos Mateo 5:14. Vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Hermanos, hay, y lo digo con respeto, hay una iglesia o una denominación que asumió este título, así se identificó y así se le conoce el día de hoy, y que de tiempo hasta el día de hoy se ha sabido de esos líderes que han dirigido este grupo, faltas, crímenes, delitos que han cometido, y el actual líder de ese grupo está detenido en Estados Unidos. Ya está sentenciado a más de 16 años de cárcel y le están juzgando por otros delitos que pudieran generar que, si se le declara culpable, sea cadena perpetua. Claro que cuando alguien lee una noticia de esas y relaciona a esa persona con el evangelio, con una iglesia cristiana, genera desconfianza. Pero en este versículo el Señor está transfiriendo esa responsabilidad ya no a una nación, sino a una iglesia, a un grupo de creyentes, porque está hablando en plural. Vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ponnos la siguiente diapositiva, por favor, Elías. Avanzamos. Ahí estamos, gracias. Dice ahí: vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué debemos de tener en claro? Lo dijimos la semana pasada cuando se nos hablaba acerca de la sal, que
no está hablando a tiempo futuro. Tú algún día vas a ser la luz. Algún día tú vas a brillar. No, 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 no. Está hablando con total contundencia y está afirmando que aquella persona que a través de ese arrepentimiento, de esa salvación y de esa santificación que su vida va a ser llevada, esa persona ya es la luz. Esa persona ya ha recibido una luz, pero también esa persona ahora transmite luz. Entonces dice ahí la diapositiva que se resalta el ser, no solo lo que la produce. Y tal como dice ahí en la diapositiva, esa luz procede, viene de mi unión con Cristo. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a buscar ese pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso número 12. Acompáñame. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12, dice ahí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Entonces una persona que ha a través del Evangelio llegado al arrepentimiento, renunciado a sus pecados, que por gracia y obra del Espíritu Santo esa persona es regenerada, es perdonada, regenerada, esa persona no solo está recibiendo una luz, sino que esa persona ahora tiene la luz para poder transmitir esa luz. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Algunos puntos que debemos tener en claros. Así como la naturaleza de la sal, donde quiera que la pongas, es dar sabor. Así como la naturaleza de la sal, si tú la pones sobre un alimento, sobre una carne, porque hay ciertas carnes sobre todo que se salan completamente, y no solo carnes, algunos otros alimentos más, esa sal no es para que queden salados, sino para hacer una cobertura, una costra que impida que los gérmenes, los agentes que pueden provocar una descomposición de ese alimento, impide que penetren. Pero el efecto es inmediato. La luz también. Si ahorita se fuera la luz, se va el sonido, se apagan las pantallas. Si se fuera la luz en toda la ciudad a nivel general, ¿quién de nosotros podría tener señal para mandar un mensaje? Se apagan las antenas. Es inmediato. Lo mismo es cuando estamos en un lugar oscuro y prendemos una lámpara, el efecto es inmediato. Entonces, el entender esta ilustración que está dando el Señor Jesús de que nosotros somos la luz, yo debo de entender la responsabilidad que esto implica, porque podemos ser muy condescendientes con nosotros. Como esposo puedo tener malas acciones, malas actitudes, pueden salir de mi boca palabras que nunca debieron haber salido, o con mis manos yo golpear y hacer cosas malas, equivocadas, que nunca debía haber hecho, pero soy condescendiente conmigo mismo. Y lo que sale de mi boca es defendiéndome. No, es que debes de comprenderme. Estaba yo pasando por un mal momento. Es que debes entender que yo estoy bajo mucha presión. Es que tú también debes reconocer lo que tú hiciste. Y estoy queriendo que los demás perdonen, toleren, solapen mis pecados, cuando el efecto de la luz es inmediato. El efecto de la luz es inmediato. Ejemplos. Zaqueo, un cobrador de impuestos. Jesús va a su casa. Jesús le predica el evangelio. Zaqueo se arrepiente. Entiende toda su vida de pecado y de maldad. ¿En qué tiempo él quiso corregir su vida? ¿Cuánto tiempo tardó para que él emprendiera acciones que demostraban que la luz había llegado a su vida? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto? Fue inmediato. En ese momento abrió su boca y dijo: ¿a quién le robé? Le regreso lo que he robado. ¿A quién he defraudado? 4 veces se lo regreso. Inmediato. ¿Así está brillando la luz en tu vida?
Que cuando en tu vida hay un pecado que se presenta, porque nadie es perfecto, somos carne y va a volver a brotar el pecado, pero cuando ese pecado brota, de inmediato la luz te alumbra, de inmediato la luz te reprende, de inmediato reconoces: estoy mal, me he equivocado, estoy pecando. ¿Eres tú el que pide perdón? Pero es un pecado que sucedió una vez, y si tú buscas la gracia de Dios, tal vez ya no vuelva a suceder, o pasará bastante tiempo antes de que vuelva a suceder. O eres alguien que continuamente estás hablando mal, que continuamente estás tratando mal a las otras personas, que continuamente tus acciones, de lo que tú te ríes y cómo te desenvuelves, no manifiesta que eres alguien que está en la luz cerca de Jesús, que eres alguien que está del otro lado abrazando las tinieblas y la maldad. Porque el efecto de la luz es inmediato, es su naturaleza. Hermano Heriberto, es una pregunta para ti, nada más para él. ¿En qué años se inventaron las radiografías? Sí, yo sé que está complicado, por eso era nada más para ti. Pero bueno, el punto es, no te preocupes por la respuesta. El punto es que esa fotografía, vamos a llamarla así, esa imagen que con ciertos rayos pasan y muestran lo que está en mi interior, la mejor manera de ver esa fotografía es a través de ¿qué? De una fuente luminosa. ¿O no es cierto? Entonces, la única manera de que Dios vea todo lo que está en mi corazón y en mi interior es a través de su luz, porque su luz es pura, su luz es verdadera, su luz es vida, su luz es salvación. Es la única manera. Y si yo de verdad estoy interesado en otra persona, en mi familia, la única luz que me va a ayudar a ver hacia el interior de mi familia, a ver hacia el interior de mi matrimonio, de la crianza de mis hijos, de la condición de mi iglesia, la única manera es ver a través de la luz de Dios. Es la única manera. Ese parece trabalenguas, pero los que se dedican, los especialistas en el oído, los otorrinolaringólogos, también para poder mirar aquí requieren de una lucecita, ¿verdad? Una lucecita. Y en cuanto ellos usan su equipo con esa fuente luminosa, la naturaleza de la luz es iluminar. Esa es su naturaleza. Yo quisiera que aquí hiciéramos una pausa cada uno de nosotros. Hay jóvenes, hay adultos, hay personas solteras, hay personas casadas, sabemos matrimonios en diferentes estadios de nuestro matrimonio. Hay matrimonios que tienen hijos pequeños ahorita en crianza, otros tal vez sus hijos son jóvenes, ya están ahorita, no sé, terminando estudios universitarios, otros tal vez nuestros hijos ya están más allá. Pero que cada uno pudiera analizar su propia condición y la necesidad que tenemos de que nuestras vidas en el momento y en la condición que estén sean iluminadas por una luz verdadera, no una falsa luz. Porque de repente aparecen luces que traen ciertas personas. Ayer leía una noticia, no sé si sea una noticia de estos días de la semana o sea una noticia ya de hace tiempo. Sé que la noticia es de otro país, la verdad es que no logré captar de si era, no sé, Centroamérica, Suramérica, pero no era México. Hablaban de dos jovencitas, 22 años las dos, supuestas influencers, de esas jóvenes que graban videos, los ponen en algún canal y bueno, algo reciben. 22 años las dos, iban a salir de su país, iban a Asia, me parece, no recuerdo bien hacia dónde ellas iban. Tremendos maletones que llevaban, llamaba mucho la atención, obviamente por la forma de arreglarse de ellas. Las dos iban vestidas de rosado, tal vez por la moda esa de la película Barbie, pero cuando pasaron por los escáneres, lo primero que vieron es que sus maletas iban cargadas de droga. 22 años, creo que eran más de 3 kilos.
obviamente la van a pasar muy mal una vez que sean juzgadas, una vez que sean sentenciadas, y al lugar donde van a ir, la van a pasar muy mal. Pero de repente brillan luces, y de repente esas luces le dicen a nuestros jóvenes que el día de hoy hay que vivir la vida, el día de hoy sácale provecho a tu cuerpo, a tu persona, haz esto, haz el otro, haz aquello, y de repente se levantan luces. También para la gente adulta se levantan luces que quieren llamar su atención y alejarte de Dios y alejarte de la verdadera piedad y vivir otro tipo de vida. Pero son luces falsas. Son como esas luces de trampa de esos peces de las profundidades que solo son para atraer víctimas. La única luz verdadera fue puesta en una cruz. La única luz verdadera derramó su sangre por ti y por mí. La única luz verdadera que parecía que la habían apagado, al tercer día volvió a brillar para nunca más volverse a apagar. Esa es la única luz verdadera. Esa es la única luz. Y tal y como dice Juan en su evangelio, y la luz vino a este mundo. Y la luz habitó entre nosotros. Hizo su morada en nosotros. Pero cada uno decide si se entrega a esa luz o amas más las tinieblas que la luz. Dice que si tú eres alguien que te llamas cristiano, joven, adulto, adolescente, tú eres alguien que te llamas cristiano, pero hoy tu vida no está brillando, hoy tu vida no está reflejando una verdadera piedad y pasión por el Señor. No perfección, porque perfectos no somos, pero verdadera piedad y pasión. Si tu vida no está reflejando, hay una contradicción, hay una contradicción. Ya no sé, las cosas han cambiado mucho. Antes las lámparas se les ponían unas pilas, ahora hay otro tipo de lámparas, ¿no? Pero cuando eran esas lámparas que usaban pilas y si tú la prendías y la lámpara como que prendía y se apagaba, regularmente, ¿qué le hacíamos a la lámpara? A ver, voy a hacer una ilustración, a ver si no lo echo a perder, Charis. Vamos a suponer que esta es la lámpara. Aquí está el foco y acaba cargada de chorrocientas mil pilas. Y de repente la prendo y como que tantito prende y se apaga. En nuestra gran sabiduría que tenemos para arreglar las cosas, ¿qué crees que se le hace a esta lámpara? Dígalo fuerte, a ver, doctor, usted con todo y la receta, dígalo. Yo no sé si a nuestro Señor le haga falta azotarnos un poco, porque se supone que la natural, no se supone, el hecho, o sea, contundente es que la naturaleza de la luz es iluminar. Esa es su naturaleza. Prendes esa lámpara, ilumina. Esa es su naturaleza. Nosotros no producimos la luz. Nosotros no somos la fuente. Es nuestro Señor, es el glorioso Señor Jesucristo. Él es la fuente. Yo soy la luz verdadera. Pero Él nos ha dado esa luz para que a través de ella se refleje su obra. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Tu luz no está alumbrando tu matrimonio anda mal? No está mal el matrimonio, estás mal tú. Estás mal tú. Nuestros hijos se nos están yendo de las manos. Es una forma de decir, ya no me obedecen, ya no respetan, ya no aprecian lo que yo les digo. Las cosas que yo les digo que son valores, ellos no los tienen por valores. Mis hijos se me están yendo de las manos. No solo están mal tus hijos, estás mal tú. Porque la naturaleza de la luz es iluminar. Y donde hay luz, así lo dice la palabra, las tinieblas son reprendidas.
Aleluya, José. Gracias, hermano. Gracias, José. Cristo es luz. Yo estoy siendo luz. Tal vez aquí algunos de nuestros jóvenes en algún momento esa luz llegó a tu vida, brilló, te dio vida, pero está brillando ahora. En ti, hermano, hermana, aquel tiempo donde todo se lo diste al Señor, servirlo, ir a visitar, ir a ayudar, participar, ¿hoy te has alejado de eso? No iluminar implicaría una contradictoria negación de la identidad. Si hoy no estoy brillando, si hoy no estoy iluminando, hay una contradicción con mi identidad. Yo no sé en qué año surgiría este dicho. Yo era un niño cuando lo oí. Me lo han dicho en diferentes ocasiones. Por metiche, yo creo. Me han dicho ese proverbio lleno de sabiduría que dice: zapatero, a tus zapatos. Hoy te lo digo a ti, mi hermano. Hoy te lo digo a ti. Tú eres luz. Tú eres luz. No sé qué está pasando en tu interior. No sé qué está pasando en tu corazón. Tal vez como nosotros solemos hacer cuando ese aparato que al momento que yo le aprieto el botón debería de dar luz y no la da. Y yo trato de hacerlo que reaccione, que se conecte a algo que tal vez está desconectado, que se acomode a algo que tal vez no está en el lugar que debe de estar. Bueno, tal vez este sea un momento donde tú deberías de decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que al que tomas por hijo lo corriges, lo azotas. Tal vez yo necesito unos buenos azotes, Señor. No estoy siendo luz. No estoy dando la gloria que debería dar a tu nombre. Eso no es correcto, es una contradicción. Totalmente. ¿Cuánto padeceríamos si las fuentes que producen esa corriente eléctrica se quemaran, no funcionaran? Un día, una semana. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida? ¿Cuántas cosas tendríamos nosotros que esforzarnos y hacerlas diferente? Con eso solo quiero decirte la importancia de esa luz. Qué importante es que esa luz brille como debe de ser. Seguimos con las ilustraciones, dice ahí, perdón, siguiente diapositiva por favor, Elías. Dice en dónde debe de iluminar esa luz. Y está hablando del mundo, cosmos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Déjenme checo mi tiempo, me quedan 15 minutos. Porque algunos de nosotros nos ensimismamos. No sé si sea tu caso. Algunos de nosotros pensamos que la única responsabilidad que yo tengo de ser luz es en mi casa. Y el trabajo ya quedó aparte. Si en el trabajo yo me río de cosas indecentes, si en el trabajo yo hago cosas inmorales como falsificar notas, cobrar de más, adulterar productos. Pero yo pienso que la única área donde yo debo de conservar esa santidad, esa rectitud, es en mi hogar. Estoy equivocado. Es que yo voy a la maquila y en la maquila de por sí es ahí, así, hermano. Si usted no se lleva, si usted no también se pone ahí medio tigre, ahí se lo devoran los otros. Ahí lo dice el texto. Vosotros sois la luz del mundo. Porque tendemos a ensimismarnos. No, es que yo en mi casa sí me porto bien. Yo ahí con la familia sí le echo ganas. Pero en lo demás no hay esa luminosidad. Entendiendo, no hay ese reflejo de la vida cristiana, de una vida piadosa. Estás viviendo en oscuridad y estás transmitiendo tinieblas. No, la responsabilidad es de la humanidad caída y desordenada. Es tu responsabilidad, porque es la naturaleza de la luz. Donde quiera que pongas luz,
cumplirá su propósito, brillará, iluminará, dará calor, dará seguridad. Tú búscale los demás beneficios a la luz. En las partes donde hay oscuridad hay pecado, hay maldad. En las partes donde hay oscuridad hay violencia. Hay una gran cantidad de hechos inmorales. Aquí, en ciertas avenidas, calles, donde está todo oscuro, es donde acontecen todos esos delitos, crímenes, acciones equivocadas. Donde tú pones esa luminosidad, es diferente. ¿Se han dado cuenta que a lo mejor sí, a lo mejor no? Yo, por ejemplo, cuando terminan las reuniones que tenemos en la semana, aquí con los hermanos, y ya voy yo hacia mi casa, a veces transito por la calle La 4 Norte. Cierta sección de la calle 4 Norte no tiene luz blanca. Hay muchas lámparas, pero no tienen luz blanca. Tienen una luz azul. ¿Alguien sabe por qué? No sé si hay otras calles que igual estén con luz azul. Ahora la pregunta es si hay otras, ahorita me dicen, para transitarlas, sacar fotos y tomarme selfies ahí. Y después vamos a dar un consejo porque puede ser benéfico. ¿Alguien sabe por qué ese color de luz azul? ¿Quién lo dijo? Caleb. Dilo fuerte, Caleb. Es cierto, esa es la respuesta. Entonces, si usted mete cosas a su refri y luego al otro día que usted, hermana, abre su refri, esas cosas ya no están, el problema es la luz. Quítele la luz blanca y póngale luz azul. Si en su casa se le desaparece el dinero y yo dejé aquí, ¿quién lo agarró? Y de repente todos, no, yo no. El problema es la luz. Quite esos focos y ponga luz azul. Estoy exagerando. Pero lo que quiero es que te quede esto en la mente. Porque es cierto lo que acaba de decir Caleb. Ese cambio de tonalidad en luz, en lugar de poner luz blanca, poner luz azul, hay estudios que demuestran que esas luces a todos nos ponen incómodos, nos ponen nerviosos, sobre todo los delincuentes, que tampoco se sienten cómodos para andar haciendo sus fechorías ahí. Entonces, están haciendo pruebas, se están checando índices. ¿Qué tipo de luz emitimos tú y yo? ¿Una luz que reprime el pecado? ¿Una luz que baja la maldad? ¿O lo que emitimos es una luz oscura? Lo que emitimos es una luz bochornosa que lejos de reprender y cumplir su propósito, estamos transmitiendo maldad, incredulidad. ¿Qué tipo de luz somos? ¿Qué tipo de luz somos? Porque esta humanidad está caída, está desordenada. Y Jesús, a ti como discípulo, a ti como iglesia, a nosotros nos está diciendo la gran responsabilidad que tenemos. Ya no es de Israel, ya no es de una nación, ahora es de su pueblo, ahora es de su iglesia. ¿Estás brillando? Y siempre estaré yo haciendo este énfasis. Tal vez alguien se sienta incómodo. No, mi propósito no es incomodarte ni ofenderte. Pero es un deber. Es claro que si en todo este auditorio solo estuviera prendida una lámpara, predominarían las tinieblas. Pero también es claro que si en lugar de solo tener esta cantidad de lámparas, pusiéramos más lámparas, la cantidad de luminosidad sería mucho mayor. Y eso también tiene que ver si yo estoy siendo alguien fiel en estar integrado a la iglesia, fiel en estarme uniendo con esos hermanos, con ese grupo de creyentes, porque juntos la luz será mayor, juntos lograremos brillar tal y como se nos está presentando en el pasaje. Ahora sí, hermano, pasemos a las ilustraciones, por favor. Estamos en la parte final. ¿Qué enseñanza?
¿Qué enseñanza? Yo qué te pido, tanto con la enseñanza de la sal de la semana pasada, ¿qué te pido con esta enseñanza el día de hoy que somos la luz? Profundiza, porque no alcanza el tiempo en una hora y cuarto, no alcanza el tiempo para poder transmitir todo lo que el texto ya tiene de por sí. No alcanza el tiempo, es poco, es muy poco. Pero en ambos pasajes el Señor lo está ilustrando. En el caso de la sal, hablando más ampliamente y advirtiendo que si esa sal, que si ese creyente, hombre o mujer, en lugar de estar entregado a su Señor y consagrado, está todo contaminado con el mundo, con sus pasiones, con sus deleites, claramente dice el Señor, no sirve más para nada. Y tal vez alguien aquí diga, pero yo no soy de la iglesia, yo no soy creyente, pero la lamentarás no serlo. Y lo lamentarás porque si te casas con alguien que no es creyente, verás cómo mienten, verás cómo engañan, verás cómo lo que habían prometido no lo cumplen. Y aún, tal vez hasta te cases con un creyente y de repente te sorprendas y digas, bueno, pero ¿por qué actúas así? Porque tal vez en su vida solo había algunas apariencias y no había una genuina espiritualidad. Qué importante es cuando esos creyentes uno con uno se unen, se aglutinan, la luz propia de cada quien que viene de Cristo será mayor. Pero si tú descuidas eso, si tú dejas de ver ese llamado que yo tengo a ser parte de la iglesia, ese llamado para yo estar ahí en esa reunión y tiene que pasar algo extraordinario para que yo no esté, pero si nada lo impide, mi deber, mi sagrado deber, estar ahí. Dice, es como una ciudad que está sobre una montaña. Algo que debe ser claramente visible. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cristianismo no debe ser discreto. Que nuestro cristianismo nosotros somos los únicos que sabemos que somos cristianos. En otras palabras, mañana todo mundo se tiene que enterar que tú asististe a una reunión. Mañana todo mundo tiene que tener en claro que a ti te habló alguien que no fue el pastor, que no fue el predicador, que no fue el grupo en el que estuviste, que a ti te habló alguien desde allá desde los cielos y te hizo ver el valor que tú tienes para con él y para con todo el mundo. Y entender que tu vida cristiana debe de ser visible, debe de tener frutos, evidencias, que a los demás también les bendigan y les ayuden. Está una foto de un lugar, pero hay tantos más. Hay tantas más fotografías de lugares, de ciudades que están sobre la montaña y son plena y claramente visibles. De aquí está hablando de esa luz, como ese Moisés que subía y su rostro era transformado, como ese Elías que claramente decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, como ese Elías que aún hasta por azotar unas flechas ahí podía pasar una bendición a un rey que andaba batallando él con la integridad y el entregarse a Dios. ¿Qué tanta bendición hay en un creyente? Debe de ser amplia y plenamente visible. Y aquí claramente el Señor Jesús lo dice, como una ciudad asentada sobre una montaña. No se puede esconder. No escondas tu cristianismo. No escondas ese cristianismo. Permite a Dios que su luz brille en ti y permítele a Dios que Él obre contigo y que Él haga que esa luz brille. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Como ese candelero. Tenemos en claro, ¿verdad? Que si yo tengo una fuente de luz, entre más alto lo ponga, mayor será el efecto de esa luz. Es necio, es tonto, necio, torpe, la palabra que tú quieras, tener una luz y yo ponerla aquí abajo o yo taparla. ¿Estás haciendo eso con lo que Dios ha traído a tu vida? La salvación, la santidad. Porque Dios ha traído algo a tu vida. Tal vez algunos el día de hoy no tengan muy en claro obras o acciones que Dios ha tenido en tu vida.
Algunos tal vez fueron librados de un accidente y no habías visto que fue Dios. Algunos fueron librados de una enfermedad muy terrible y tal vez no has visto que fue obra de Dios. Dios no puso su luz en ti de manera escondida. Dios puso su luz en ti de manera clara y contundente. Y lo que Dios quiere hoy, que esa luz que Él ha puesto en ti, tú la pongas en alto. Estamos leyendo un texto del primer siglo. Si el Señor Jesucristo por ahí entre el año 30, 33 del primer siglo predicó esta verdad, no es que en ese momento se estuviera descubriendo cuál era la mejor manera de iluminar un lugar. No, llevaban años ellos. La semana pasada hablamos de una estufa de petróleo y de un candelero. Los candeleros usaban petróleo, usaban aceite, o algunos tipos de combustible de aquella época. Pero todos tenían en claro que, por ejemplo, esta es solo una ilustración a esa luz ahí, si tú la proteges. A ver, ¿dónde está la ferretería? Ay, sí, se me escondió. ¿Ahí estás, Reinaldo? ¿O ya no estás? ¿Ya no estás? Se me fue. Pero estás tú, Martín. Ahí está. Ah, bueno. Ahí está Caleb. Él es el bueno. Caleb, por mayoría de votos. Yo sé que las lámparas siempre se miden en horas luz. Siempre. Esta lámpara tiene una vida de tantas horas luz. Pero yo no sé, allá en la casa tenemos en el patio unos focos que tienen ese tipo de protecciones. Están adentro de. Esos focos llevarán como 7 años. Como 7 años, yo no sé si ya cubrieron sus horas luz, pero no se me han fundido. Y otro tipo de focos que yo tengo en la casa, así como este, ¿no? Que no tiene ninguna protección, que lo prendes, lo apagas, me dura muy poco. Yo no sé si ese tipo de protección de ciertos factores del medio ambiente, a diferencia de otros, ayuden, pero es la experiencia que yo tengo. Ahora, en aquellos tiempos, ¿verdad?, que no es como esta fotografía, que es un foco, que está conectado a un cable, sino que eran pequeñas lámparas de aceite que tenían una mecha y que uno la prendía. Claro, la protección que le ponían era para que el aire o el viento no apagara esa mecha y para que esa luz pudiera levantarse más. Porque si tú pones, por ejemplo, una vela, si yo sacara aquí una vela y la prendo, y si hay viento, el viento no deja que prenda, o la flamita de la vela es muy pequeña porque el viento no permite que se levante bien. ¿Cierto o no? Bien, si alguno no ha tenido esta experiencia, estamos en una generación de muchos retos. Bueno, ahí les va un reto. Agárrense sus mochilitas de esas backpack, no sé, unos 2, 3 litros de agua, váyanse al Cerro Colorado, suban hasta la cruz que está en el Cerro Colorado y ya que estén arriba de la cruz ahí prenden una vela. Y ya luego me platican su experiencia. A ver si lo hacen. Va a ver que a esa altura el viento pega más y eso dificulta que esa vela pueda encender. El punto es, el texto dice que cuando encendemos una lámpara no la pongamos abajo. Que la pongamos en alto, ¿para qué? Para que cumpla su función, para que alumbre. Vamos ahí al pasaje. Dice el verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre ¿qué se pone? El candelero. ¿Y alumbra a quiénes? ¡Qué responsabilidad! La semana pasada terminé el mensaje invitándote a salir y ser sal, tener ese efecto con otros. Seguramente no fue una semana sencilla para nadie. Seguramente en algún momento estuvimos en situaciones que tuvimos que pensar y centrarnos, algún momento detener nuestra boca
y enfocarnos bien para cumplir ese objetivo, ser sal. Pero aquí está hablando de un efecto mucho más amplio, ser luz, ser luz. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. El verso 16, por favor, Elías. Gracias. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean ¿qué? Vuestras buenas obras. Y aquí no es para que nadie se levante el cuello y diga, ay, qué buena persona soy. Qué excelente calidad de ser humano tengo. Soy la persona más ética y más correcta, la persona más educada. Aquí no es para que nadie se levante el cuello. De las buenas obras que está hablando aquí, está claramente implícito. Recuerda que está conectado con las bienaventuranzas. Alguien que llora, alguien que se quebranta por lo que a Dios le duele, alguien que es un pacificador, va a buscar traer siempre un arreglo y una reconciliación entre partes que no lo están. Alguien que es de limpio corazón, que tiene esa claridad que solo a través de Dios, de su palabra, de la gracia y la influencia de su Espíritu Santo, esa ayuda le permitirá estar eliminando de su vida el pecado, la maldad, el egoísmo, cualquier resentimiento. Entonces cuando el texto dice, así alumbre vuestra luz, está conectado con esta fuente, con la fuente de las bienaventuranzas. Alguien que entiende cuál es el carácter de un genuino discípulo. No alguien que sí ha hecho algo para Dios, algo de reconocimiento para Dios, pero nada es nuestro, nada es nuestro. Él es el dueño de todo. Dice por ahí un pasaje para ubicarnos un poquito cuando estamos desviados de Dios, que aún nuestras mejores obras son como un trapo de ¿qué? De inmundicia. Como un trapo de inmundicia. A veces en la cocina, no a veces, regularmente en casa, en la cocina, usamos ciertos trapitos. Pero a veces se nos olvida, nos descuidamos y pasa tiempo y no los hemos lavado adecuadamente. De repente agarras ese trapito para limpiar tal vez la mesa y de repente se levanta un aroma así medio desagradable y agarras el trapo. ¡Ah! ¿De qué está lleno ese trapo? De inmundicia. A lo mejor a mis ojos parecía que estaba limpio, pero el aroma dice otra cosa. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando algo hace Dios a través de nosotros, cuando tú en la obra estás haciendo algo para Dios y Dios se está glorificando, tengamos siempre la humildad de reconocer que todo es de Él y para Él. Que nosotros solo somos siervos. Y dice por ahí un pasaje que cuando el siervo hizo lo que tenía que hacer, diga, siervo inútil soy, porque solo hice lo que tenía que hacer. Pero, ¿y si no está haciendo luz? Entonces lo que tenías que hacer, no lo estás haciendo. Pero si la luz que la gracia de Dios puso en ti a través de la salvación, a través de un milagro, un beneficio a tu vida, librarte de un problema, librarte de una enfermedad, donde tú viste claramente cómo Dios fue el que cambió varias de las cosas que estaban ya ahí determinadas. Si esa luz tú no la has puesto en alto y todo lo contrario, tú la has metido por ahí por un cajón, la has olvidado atrás en el tiempo, es algo que pasó hace tiempo y en tu corazón ya no hay gratitud, ya no hay un fervor como lo hubo en ese momento. Debes de considerarlo, porque la naturaleza de la luz es indiscutible, es para alumbrar,
es para proteger, es para dirigir. ¿O no usamos las lámparas para dirigirnos? Las luces de su carro, ¿hacia dónde alumbran? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Entonces, es hacia adelante hacia donde tenemos que ir. ¿O no es cierto? Seguramente todos los carros tienen luz de reversa, seguro. Pero no es una luz pequeña, es una luz tenue. O sea que los tramos de reversa deben ser muy cortos comparados con los tramos que tenemos que ir de frente. ¿Cierto? Amados, vamos a ponernos de pie. Pon la última diapositiva, Elías. Hay una luz que es verdadera y es la de Cristo. Hay una luz que es verdadera, que es la de la salvación. Hay una luz, solo una luz verdadera que da vida y es la de la gracia que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. El texto no dice que algún día lo seremos, que algún día llegaremos. El texto dice que ya somos. Sin lugar a dudas será una semana donde seremos retados, será una semana donde seremos probados para ver si somos luz verdadera. Pudiera ser que en el caso de algunos esa luz, si no se ha apagado, tal vez está muy bajita y tal vez sea una semana donde el Señor venga y nos azote, acomode lo que se tiene que acomodar, reprenda lo que tiene que reprender. Pero tenemos una obligación, ser verdadera luz, no tinieblas, no oscuridad, una luz verdadera como la que viene de nuestro Señor. Todos estos dos mensajes y los que vienen por delante tienen una conexión con el mensaje que predicamos el Día de Acción de Gracias, diciembre 28. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ponemos nuestros oídos a estas palabras del Señor Jesús, bendecirá tu familia, bendecirá tu matrimonio, bendecirá tu juventud, te bendecirá y te fortalecerá en la crianza de tus hijos. Si ponemos de verdad nuestros oídos a entender lo que el Señor nos está dando cuando Él nos está consignando o designando, vosotros sois la luz del mundo. Que sea una semana donde el Espíritu trate con nosotros, nos haga ver nuestro peso, nuestra responsabilidad. No solo el entorno inmediato de la familia, la iglesia, el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad que es absoluta, Señor, es irrefutable. En verdad, Señor, que esa luz que tú has puesto por tu gracia en la vida de cada creyente no se apague, Señor, no se extinga. Así lo decía el apóstol Pablo, instando a los hermanos a levantarse y hacer que esa luz resplandeciera. O como dice este pasaje, esa luz reflejada en esas obras, pero que sean obras que plenamente publiquen que eres tú el generador de ellas y que eres tú el único que merece gloria y reconocimiento por cada una de ellas. Bendice a cada hermano, Señor, que lo que tú has puesto en cada hermano o hermana sea tu gracia la que lo sostenga y lo sustente. Aquellos que tienen que ser reprendidos, azotados, todos, Señor, así sea, Señor, así sea, pero que tu luz brille más. Así como tú dijiste en el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. El que es luz, alumbre más. Que así sea, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, a los adultos, Señor, porque reconocemos que a veces miramos a otras fuentes de luz
Como dijo el proverbio, hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. A veces miramos otras fuentes de luz, pero no son luz verdadera. Dirígenos hacia la única luz verdadera que eres tú. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.